Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto verlos, saludarlos y ver que siempre tienen el deseo de estudiar la palabra de Dios, porque ese es un alimento para nosotros poder alimentar nuestra mente, nuestra conciencia, al conocer a Dios de una manera más cercana, una manera donde conocemos su carácter, sus atributos, sus perfecciones, como Él en su Hijo Jesucristo vino a mostrar todo eso. Jesucristo dijo que el que le había visto a él había visto al Padre, dando a entender que pues son exactamente la misma esencia, el mismo carácter, el mismo propósito, todo lo que ellos, el Padre y el Hijo hacen, lo hacen conjuntamente. Nada de lo que Jesús hacía lo hacía de manera independiente, haciendo su propia voluntad o su propio plan, sino siempre todo lo que él hacía lo hacía en conjunto con la voluntad del Padre y la guianza del Espíritu Santo. O sea que un Dios en tres personas, siempre actuando de manera conjunta y unida, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a seguir estudiando hoy. El capítulo 8 que estudiamos la semana pasada, pudimos ver Jesús, la luz del mundo, cuando fue juzgada aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Nosotros conocemos muy bien esa historia, cómo es que Jesús es el abogado de ella, ¿verdad? Se presenta como el abogado del pecador que él viene a rescatar y a defender. No es que él esté a favor del pecado, pero está a favor de darle la oportunidad al pecador, a la pecadora, de poder enmendar su camino, de poder reconsiderar lo que está haciendo para para que pueda realmente aprovechar la vida que Dios le da y no sea una vida de maldad, sino al contrario, es una vida de amor y de bendición para otros, ¿verdad? Entonces, después de esa parte, ah, Jesús en el capítulo 8 vamos a ver que él va a hablar con unos de sus discípulos, ¿verdad? De aquellos que le empezaban a seguir, pero, pero que en realidad no estaban muy firmes en su fe. Entonces Jesús empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a hablar con ellos, les empieza a pedir que necesitaban creer más en sus enseñanzas, ¿verdad? Porque al creer en las enseñanzas de Jesús, pues vamos a conocer la verdad, ¿verdad? Y esa verdad nos va a ayudar a tener una visión más clara de quién es Dios y cómo nosotros podemos servirle mejor y cómo nosotros podemos tener una mejor vida aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Entonces Jesús se confronta con algunos fariseos, ¿verdad? Algunos religiosos que como que querían empezar a creer en él, pero que no todavía no estaban en ese momento de indecisión porque no creían plenamente en Jesús. Miraban los milagros y miraban que él tenía enseñanzas muy importantes, pero no estaban totalmente convencidos, ¿verdad? Entonces, en este capítulo vamos a ver otro encuentro entre la luz y las tinieblas. Acuérdense que el Evangelio de Juan es una confrontación entre la luz, que es Jesús, que es la verdad, que es la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, contra las tinieblas, que es la religión que en realidad no conoce a Dios, porque aunque a veces hay religiosos que piensan que están hablando la palabra de Dios, o que están al lado de Dios, pero en realidad están en su contra, porque están actuando de una manera totalmente opuesta al carácter de Dios, ¿verdad? Entonces uno no puede decir que está sirviéndole a Dios cuando está actuando de una manera contraria a lo que Dios es, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer a la verdad, conocer a Jesús, que Él es la verdad y también la enseña la verdad. Y a través de ese conocimiento, de esa relación con Él, vamos a poder entender ah, qué es lo que nosotros somos como seres humanos, que somos imperfectos, que somos pecadores, pero que en Cristo Jesús podemos ser transformados y podemos ah, cambiar, ah, no nosotros, sino Él nos puede cambiar, ¿verdad? Y puede hacer de nosotros realmente un discípulo verdadero.
¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Juan capítulo 8 versículo 31. Vamos a empezar a ver esta parte. Vamos a tratar de terminar este capítulo. Y esto está conectado con el siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo, el capítulo 9 habla de un ciego que no, pues un ciego no puede ver la luz, ¿verdad? Precisamente porque está ciego, físicamente hablando. Y este milagro que hace Jesús en el capítulo 9 pues refleja que el ser humano por naturaleza, desde que nace en un mundo donde está, es mundo de tinieblas, hablando de oscuridad, de que le falta conocer a Dios. Eso es lo que representa las tinieblas, la falta de conocimiento del carácter de Dios. Porque uno puede decir que conoce a Dios, pero si no es, si el carácter de Dios no ha llegado a uno, el amor de Dios no ha llegado a uno, pues siempre va a vivir en odio, en rencor, en resentimiento, etcétera, ¿verdad? Y es lo que Jesús viene aquí a confrontar. Jesús está confrontando a estos religiosos que, que, que aunque eran religiosos, tenían malos pensamientos y malos sentimientos, ¿verdad? Porque querían matar a Jesús, fíjense. Entonces es lo que vamos a ver. Cuando una persona tiene un carácter negativo, un carácter violento que quiere ah, matar, que quiere destruir a su prójimo, ¿verdad? Y lo rechaza porque no tiene la misma manera de entender la palabra de Dios. Entonces Jesús les va a hacer ver que Él es la luz y que ellos están en tinieblas porque sus acciones, su manera de pensar y de sentir, los delata, porque sacan a relucir su naturaleza humana, el pecado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la confrontación que hay entre la luz y las tinieblas en este capítulo. Y vamos a leer el versículo 31 en adelante, vamos a ir viendo sus versículos. Dice el versículo 31. Voy a leer la nueva versión internacional, que es la que uso porque tiene un lenguaje un poco más fácil de entender, pero puede leerlo en cualquier Biblia, es lo mismo, ¿no? El versículo 31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Fíjese. O sea que estos judíos ya estaban creyendo en Jesús, pero vamos a ver que todavía no creían, no estaban muy firmes en sus creencias. Entonces aquí es donde Jesús empieza a confrontarlos, ¿verdad? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús le está hablando de una posibilidad, de algo que es posible si ellos se aplican a hacerlo, ¿verdad? Dice, si se mantienen fieles. O sea, en otras palabras, que existe la posibilidad que no se mantengan fieles. Como cualquier persona que cree en Jesús, empieza a escuchar la palabra de Dios, pero si no se mantiene fiel a ella, si no es constante y quiere aprender más, pues no va a conocer toda la verdad. Va a conocer tal vez algunas cosas buenas, pero siempre va a quedar corto, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿verdad? Jesús está diciendo esto porque también en su tiempo estaban los fariseos que tenían sus propias enseñanzas, estaban los saduceos, que era otro grupo de religioso, que tenía sus enseñanzas también. Entonces habían distintos maestros en las sinagogas, ¿verdad? Que tenían distintos puntos de vista, aún de la propia escritura, ¿verdad? Ellos la interpretaban a su capacidad, a su manera. Entonces Jesús está hablando de él como maestro, ¿verdad? Porque él dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En otras palabras, yo soy un maestro diferente a ellos, dice Jesús. Y así que yo traigo una enseñanza mejor, ¿verdad? Aunque no lo dice directamente, pero sabemos que él traía una enseñanza superior por ser Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre. ¿Quién iba a saber más que él? Que Dios. Y luego dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces dice Jesús, el resultado va a ser que serán realmente mis discípulos. Realmente ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que aprenderse muy bien lo que estoy enseñando, ¿verdad? Tienen que realmente profundizar,
tiene que realmente hacer un análisis de lo que estoy enseñando, compárenlo con lo de los otros maestros y ustedes se van a dar cuenta que lo que yo traigo es mejor, ¿verdad? Es superior, porque pues Él viene del cielo, ¿verdad? A revelarnos la verdad de Dios, tal y como es. Y entonces dice, verso 32, si ustedes se mantienen firmes a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad, dice. Entonces, y luego dice, y ya que conozcan la verdad, dice, la verdad los hará libres. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Primero hay que aceptar a Jesús como maestro. Luego hay que ser fieles a sus enseñanzas. O sea, cuando dice fieles es que no hay que cambiarlas, ¿verdad? Hoy creo, hoy sí creo y mañana no creo. O tener una manera de pensar que no es definida, ¿verdad? Siempre hay personas que nunca están seguros de qué creen, ¿verdad? Tienen inseguridad en sus creencias. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes para que ustedes realmente puedan conocer la verdad, tienen que estar bien seguros de que yo les estoy enseñando la verdad y tengan la fe y la confianza en mí, dice Jesús. Y luego dice, y conocerán la verdad, ¿verdad? Porque es la única manera de conocer la verdad, que alguien te la enseñe. Y el mejor maestro que una persona puede tener para conocer la verdad espiritual, ¿verdad? La verdad de Dios, pues es Dios mismo, ¿verdad? Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre en Jesús. Y luego dice, ya que conozcan la verdad, ustedes van a ser libres, dice. Sí, porque esta libertad, uno va a poder identificar la mentira, el engaño, la falsedad. Cuando uno conoce la verdad, pues no hay manera de que lo engañen tan fácilmente, ¿verdad? Porque es muy importante que uno tenga esa capacidad de discernir lo que es verdad y lo que no es, ¿verdad? Pero en este Hermano, capítulo, perdón, sí, en ese caso, cuando dice la verdad los hará libres, ajá, eso no lo entiendo muy bien. Si sí, me lo explica un poquito. la verdad que Jesús va a enseñar o que enseña Ok, nos libera del engaño, de la mentira, porque los fariseos, ahorita vamos a ver que ellos creían que estaban en la verdad, pero no estaban en la verdad. Ahorita vamos a ver ciertas cosas que en este contexto, precisamente en este contexto, Jesús les va a hacer ver sus errores y ellos pensaban que estaban bien, pero Jesús les va a hacer ver que estaban mal, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a ver esto, ¿verdad? Y en el transcurso de estos versículos vamos a ir viendo cómo Jesús les va haciendo ver sus errores y ellos no los quieren aceptar, ¿verdad? Por eso ellos nunca iban a ser libres de sus errores, al menos que aceptaran que Jesús le estaba diciendo la verdad. Entonces, una persona puede tener muchos errores, ¿verdad? Hablando comúnmente. Nosotros podemos tener muchos errores y no darnos cuenta de ello. Y a veces vienen y nos los dicen, ¿verdad? Y nos dicen que tenemos ciertos defectos, ciertos errores. Pero si no tenemos la humildad de reconocerlo, nunca vamos a ser libres de ello, ¿verdad? Hasta que nosotros reconozcamos que tenemos deficiencias, errores, y las vamos a poder corregir. Pero mientras no las aceptemos, pues vamos a pensar que estamos bien. Y así es lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Porque estas personas, pues no tenían la humildad de reconocer que Jesús sabía más que ellos y que tenía un conocimiento superior. Entonces, eso es uno de los problemas más grandes, ¿verdad?, que tiene el ser humano, que es orgulloso y piensa que lo sabe todo y piensa que lo que él sabe, pues, es lo máximo, ¿verdad? Y cuando uno le muestran algo mejor, pues no lo quiere aceptar, ¿verdad? Y a veces lo puede entender, pero su mismo orgullo a veces no lo deja, ¿verdad? No lo deja reconocer que está equivocado, ¿verdad? Y en este caso, lo que vamos a ver ahora, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Y dice el verso 33. Ellos van a empezar aquí a confrontar con Jesús, ¿verdad? Nosotros, dice los judíos que estaban ahí, con los que Jesús está hablando, le dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Dice.
Bueno, ellos dijeron una verdad a medias, ¿verdad? Eran descendientes físicamente de Abraham, ¿verdad? Porque eran de la raza judía, ¿verdad? Que eran descendientes de- del patriarca Abraham, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, ¿verdad? Sí fueron esclavos, como nación fueron esclavos en Egipto. Y luego hubieron etapas donde llegaron los asirios, llegaron los babilonios y los tuvieron cautivos, ¿verdad? Porque Dios los castigaba por su rebeldía. Y en este tiempo de Jesús estaban los romanos que los tenían subyugados, ¿verdad? Subyugados, los tenían ahí como dominados, ¿verdad? Pero ellos pensaban de que no querían reconocer de que estaban siendo esclavos físicamente, ¿verdad? Políticamente. Pero Jesús no está hablando de política, ¿verdad? Y precisamente como no le entienden a Jesús, Jesús le está hablando de otro tipo de esclavitud, ¿verdad? La esclavitud del pecado. Porque una persona también puede ser que esté en un país libre como Estados Unidos, ¿verdad? Donde esté totalmente libre físicamente y políticamente, puede ir para todos lados, pero eso no quiere decir que no sea esclavo del pecado, ¿verdad? Porque el pecado le controla su vida. Y ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, es lo que ellos no van a poder entender. Versículo 34. Jesús les va a decir ahorita una verdad. Aquí, esto que dice, conoceré la verdad, aquí en este capítulo, Jesús le va a decir varias verdades, ¿no? Pero vamos a ver que ellos resisten a recibirlo como una verdad. Miren lo que dice Jesús en el verso 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca, sea el que hace pecado, comete un pecado. Puede ser un pecado físicamente en una acción, puede ser un pensamiento, un pecado de pensamiento que pensó mal, ¿verdad? Puede ser un pecado de sentimiento que tuvo un mal sentimiento contra alguien, ¿verdad? Un odio tal vez, o envidia, qué sé yo. El caso es que hay distintos tipos de pecado, ¿verdad? Hay unos que son de pensamiento, otros que son de sentimiento, otros que son de acción, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de pecado, dice que aquí Jesús está diciendo que ciertamente, cuando dice ciertamente, está diciendo, le estoy diciendo la verdad, es cierto, les aseguro, dice Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús, ¿verdad? Entonces, la primera verdad que Jesús le está diciendo es que todo hombre que peca es esclavo del pecado, porque el pecado lo domina, lo controla, ¿verdad? Controla al ser humano, controla sus pensamientos, controla sus actitudes, sus acciones, etcétera. Verso 35. Ahora bien, dice, el esclavo, dice Jesús, no se queda para siempre en la familia. En otras palabras, el esclavo nunca es parte de la familia. Es alguien que trabaja para la familia, pero no es parte de la familia. Pero el hijo, dice, el hijo sí se queda en ella, o sea, en la familia para siempre. Entonces aquí lo que está queriendo decir Jesús es que generalmente los esclavos no reciben una herencia, ¿verdad? Sino los que reciben la herencia son los hijos, ¿verdad? De la familia. Y luego dice el verso 36. Así que si el Hijo, esta es otra verdad que él va a decir ahorita, así que si el Hijo los libera, el Hijo de Dios, está con H mayúscula, serán ustedes verdaderamente libres. Le está diciendo, la primera verdad que les dijo en el verso 34 es que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. La segunda verdad que le está diciendo aquí es que él como Hijo de Dios los puede liberar del pecado. O sea que tienen un libertador, ¿verdad? Pero ah, a ver si ellos quieren aceptar esta verdad. Primero ellos tienen que aceptar que son pecadores y luego tienen que aceptar que Jesucristo los puede liberar, ¿verdad? Pero vamos a ver que ellos no aceptan ninguna de las dos. Es lo que vamos a ver en la narración, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el orgullo es un pecado, ¿verdad? Y cuando están esclavos del pecado, no se puede liberar de ese orgullo. Vamos a ver, verso 37 dice, yo sé, dice Jesús, que ustedes son descendientes de Abraham, o sea, son de la raza judía, como él también era también descendiente de Abraham por José y María. Sin embargo, dice, procuran matarme.
Fíjese, procuran matarme. Tienen un mal pensamiento y un mal sentimiento contra mí. Eso es pecado, dice Jesús. Porque dice, porque no está en sus planes aceptar mi palabra, dice. En otras palabras, yo le estoy diciendo la verdad y ustedes no están dispuestos a reconocerla, a aceptar lo que les estoy diciendo. Verso 38. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, dice. Está hablando de Dios, ¿verdad? Así también ustedes hagan lo que de lo que el Padre han escuchado, ¿verdad? Ellos habían escuchado la palabra de Dios, pues eran judíos, constantemente iban a la sinagoga y escuchaban el Antiguo Testamento. Y entonces, y sabían que el mandamiento principal que Dios les había dado a los judíos es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos eran los dos mandamientos principales, ellos lo sabían, ¿no? Pero no lo practicaban, no tenían la capacidad de hacerlo, precisamente porque eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos y pensamientos naturales, ¿no? De su orgullo. Y luego dice el verso 39, nuestro padre, dijeron, es Abraham. Pues Jesús ya le había dicho, sí, es su padre Abraham, dice. ¿Y qué tiene? Dice. En otras palabras, no porque su padre era usted, su padre fue Abraham, dice, o su antepasado, ya habían pasado muchas generaciones. No porque ustedes son descendientes de Abraham, eso quiere decir que no son pecadores. Eso le quiere decir Jesús. Y luego dice el versículo, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. En otras palabras, si ustedes realmente fueran idénticos a Abraham, no tendrían la actitud que están teniendo contra mí, dice, sino al contrario, dice. Él fue amigo de Dios. En la Biblia se reconoce que Abraham fue el amigo de Dios, así se le llama en la Biblia. Y un amigo pues no quiere matar a su amigo, ¿verdad? Al contrario, hay un cariño, hay un amor entre ellos. Verso 40 dice, ustedes en cambio quieren matarme, les vuelve a decir Jesús. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios, dice. A Abraham, dice, el que ustedes dicen que es su antepasado, jamás haría tal cosa. Jamás hubiese querido matar a Dios o a su hijo, o al hijo de Dios. Entonces, Jesús le está haciendo ver que ellos están en un error, pero ellos no lo pueden aceptar. Luego dice el verso 41, las obras de ustedes son como las de su padre, le dice. Pero Jesús ahorita les va a hacer ver que su padre no es Abraham. Físicamente sí eran descendientes de Abraham, pero les va a hacer ver que esos malos sentimientos venían de otro padre. Es lo que les va a hacer ver. Y luego ellos dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Como diciendo, nosotros venimos de una familia decente. Como diciendo, nosotros tenemos educación, tenemos una formación, tenemos principios, como diciéndoles a Jesús eso, ¿verdad? Como no queriendo aceptar lo que son. Le reclamaron. Y luego mire lo que van a decir ellos. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Fíjese lo que están diciendo, ¿no? Que no solamente, primero dijeron que eran hijos de Abraham y ahora están diciendo que son hijos de Dios, ¿verdad? Lo están aseverando, lo están diciendo con una convicción así muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy firme. Dice, un solo Padre tenemos, dice, y es Dios mismo, dice. Entonces aquí es donde está la lucha entre la luz y las tinieblas, porque ellos están en oscuridad, no se dan cuenta de su pecado, y no solamente están diciendo de que ya dijeron que son hijos de Abraham, que es el amigo de Dios, sino que están diciendo que Dios es su padre. Ellos se consideraban hijos de Dios, ¿verdad? Según el concepto de ellos, ¿verdad? Pero Jesús les va a hacer ver que están en un error, precisamente porque sus sentimientos y su carácter está reflejando otra cosa. No están reflejando amor, están reflejando odio, están reflejando deseos de matar a Jesús. Entonces, Jesús les va a decir realmente cuál es su realidad espiritual.
Dice el verso 42. Le dice Jesús a ellos, si Dios fuera su padre, les dice, les contestó Jesús, ustedes me amarían, dice, porque Dios es amor, y ustedes reflejarían el amor. Pero ellos no estaban reflejando amor a Jesús, le estaban reflejando odio. Precisamente lo querían matar. Dice, ustedes me amarían porque, ustedes, dice, me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen, dice. No he venido por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que Él me envió. Está hablando de Dios, ¿verdad? De ese que ellos decían que era su padre. Jesús les dice, no, dice, ustedes están mostrando otra cosa, dice. No pueden decir que son hijos de Dios cuando tienen unos sentimientos malos, ¿verdad? Contrarios, totalmente opuestos a lo que es Dios. Verso 43. Les hace una pregunta. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Le dice Jesús. Y luego él mismo contesta, porque no pueden aceptar mi palabra. En otras palabras, yo le estoy diciendo la verdad, pero ustedes no la quieren aceptar. No están dispuestos a reconocer que lo que le estoy diciendo es verdad. Verso 44. Ustedes son de su padre, les dijo. Y luego les va a decir, el diablo. Wow, estas palabras que Jesús le está diciendo son unas palabras de fuertes, ¿verdad? Porque les dice, ustedes creen que son hijos de Dios, pero en realidad no son hijos de Dios, les dice. Lo que en realidad ustedes son hijos del diablo, dice. Y cuando dice hijos, no está diciendo que el diablo haya tenido una esposa y estos eran sus hijos, ¿no? No en ese sentido. Se les decía hijo cuando una persona imitaba a su padre, un hijo imitaba a su padre en su carácter, en sus acciones, y era enseñado por su padre a ser una buena persona, ¿verdad? Entonces se identificaba como parte de esa familia por las enseñanzas precisamente de su padre, ¿verdad? Su padre le había enseñado buenos principios, buenos ejemplos, etcétera. Pero aquí Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, mucho menos de Dios. Ustedes son hijos de su padre y les dice el diablo. Y luego dice cuyos deseos, dice, quieren cumplir. Los deseos del diablo son de hacer daño, es de maldad, de hacer sí, la maldad. Y luego dice Jesús, desde el principio, dice, hablando del diablo, el diablo ha sido un asesino, dice, y no se mantiene en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. En otras palabras, este ser espiritual es un ser espiritual totalmente malvado, ¿verdad? Que no tiene ninguna buena intención, ni un buen deseo de ayudar a nadie, ni de hacer el bien a nadie, al contrario, dice. Y luego dice el versículo, sigue diciendo Jesús, hablando del diablo, cuando miente, expresa su propia naturaleza. En otras palabras, le sale lo natural de lo que él es, ¿verdad? Y dice, porque es un mentiroso, dice. Y lo que está queriendo decirle Jesús, ustedes, dice, están reflejando exactamente, están diciendo que son hijos de Dios, pero con sus acciones están reflejando lo que realmente son, ¿verdad? Que no son hijos de Dios, sino al contrario, están llenos de odio y de maldad, ¿verdad? Hay un versículo muy, muy bonito, hermanos, que es bien importante leerlo, ¿verdad? Me gustaría si ustedes pueden leer Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 va a ser un pequeño cosa aquí, ¿verdad? Para ver, para que veamos de dónde viene toda esta maldad, ¿verdad? Que ellos no querían reconocer. Marcos capítulo 7 versículo 21. Dice así, dice Jesús a ciertos religiosos también le estaba diciendo eso, porque a Jesús lo estaban criticando, ¿verdad? Porque no se había lavado las manos, hecho un ritual, porque pensaban que antes de comer tenía que lavarse las manos varias veces, porque pensaban que el pecado como un virus se metía a la gente, ¿verdad? Y cuando las cosas que tocaban. Pero no, Jesús le va a decir que el pecado no es un virus que entra, sino que ya está adentro. Ya está adentro. Es lo que les va a querer decir. Y dice, mire el
capítulo 7 de Marcos, verso 21, Jesús les dice, porque de adentro del corazón humano, dice, fíjese lo que está queriendo decir Jesús, adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, como ellos estaban pensamientos de quererlo matar, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, ahí está, habla de homicidios, ¿eh? La avaricia, la maldad, el engaño, la mentira, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro, dice, y contaminan a la persona. En otras palabras, que todo ser humano está contaminado por el pecado, ¿no? Y lo que va a producir no es santidad. El ser humano no puede producir santidad. Lo que produce es su naturaleza, es pecado, es maldad, ¿no? La única manera que pueda hacer eso cambiado es que Jesús venga a liberarlo de eso, ¿verdad? Y es lo que no, no quieren aceptar, ¿no? Entonces, vamos a regresar a Juan capítulo 9, perdón, 8, versículo, estamos en el versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, o sea, desde Adán y Eva, dice, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, su naturaleza no es de ser honesto, ¿verdad? O guiarse por la verdad. Luego dice, cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. O sea, miente porque su naturaleza es esa, dice. Y luego dice Jesús, es el padre de la mentira. Cuando dice padre, la palabra padre, en ese sentido, ¿qué está queriendo decir? A veces se usa la palabra padre y la palabra madre para referirse a que es la fuente, es el origen. Eso quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en una familia el padre es el origen de esa familia, ¿verdad? Porque de ahí de en él se origina, tanto el padre como la madre, ¿verdad? A veces se dice es el padre, cuando diciendo es el que más, eh, es el que les ha enseñado todo lo bueno o todo lo malo, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de lo malo, ¿verdad? A veces cuando se habla también de la madre es porque es la que le ha enseñado la maldad a las hijas, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Apocalipsis dice que la madre de la prostitución, ¿verdad? Hablándose de la Jerusalén que se había estado en contra de Cristo, ¿verdad? Es la madre, dice, porque se corrompió, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y aquí está hablando del Padre. Jesús le está diciendo a estos fariseos, ustedes son muy religiosos, pero no son hijos de Dios, ¿verdad? Porque si fueran hijos de Dios, su carácter sería otro. Me amarían, me mostrarían amor, me mostrarían respeto, me reconocerían quién soy, dice Jesús, porque estoy hablando verdades de Dios, dice. Pero ustedes nada de eso, al contrario, dice. Y luego dice el verso 45, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. En otras palabras, si fueran hijos de Dios, se identificarían conmigo, dice Jesús, porque yo traigo la verdad de Dios, pero ustedes nada de eso. Y luego dice el verso 46, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? En otras palabras, ¿ustedes me pueden señalar algún pecado que yo he hecho? ¿Me pueden decir que soy una mala persona, que soy un mentiroso? ¿Pueden probármelo? Dice Jesús. Y luego dice, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Eh, bueno, no sabemos por qué no le creían, ¿verdad? Porque, primeramente, porque estaban engañados, no tenían la luz del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y cuando llegó la luz la rechazaron, ¿verdad? Por su orgullo, por su pecado. Verso 47, Jesús va a sacar una conclusión de todo esto que ya dijo. El verso 47 es el resumen, la conclusión de todo este enfrentamiento que está teniendo con ellos. Jesús dice como conclusión en el verso 47, el que es de Dios
escucha lo que Dios dice. Esta es otra verdad que Jesús le está diciendo. Es otra aseveración que Jesús está diciendo. Y eso es muy importante porque el que es de Dios o quiere ser de la familia de Dios o es de la familia de Dios, dice, escucha lo que Dios dice. O sea, no se resiste a recibir el mensaje de Dios, no se resiste a ser enseñado por Dios. Al contrario, lo recibe con gusto, con alegría, porque sabe que es la verdad y Dios quiere darnos la verdad para que seamos libres, ¿verdad? Precisamente de la ignorancia, del pecado también. Pero el verso 47 dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Y luego dice como conclusión, pero ustedes no escuchan, no me escuchan ni a mí ni a Dios, porque no son de Dios. Y esto, hermanos, es una verdad que Jesús le está diciendo a ellos, que no tiene, es irrefutable. Ellos ya habían dicho que eran hijos de Abraham y que eran hijos de Dios. Pero Jesús les hace ver que están en la oscuridad, que están en las tinieblas. Y precisamente porque ellos rechazan la luz, rechazan la verdad. Entonces Jesús ya los sentencia, les da los descalifica, ¿verdad? Los descalifica como hijos de Dios. Y aquí el versículo ya dice por qué, ¿verdad? Porque no escuchan lo que Dios dice. Y porque el que escucha a Dios dice es de Dios y el que no, pues no, no es de Dios. Entonces, y en el versículo 48 en adelante empiezan y siguen hablando mal de Jesús, ¿verdad? Lo siguen, en vez de que reflexionen y digan, es cierto, tienes razón, eh, o explícanos más de eso. No, no muestran una actitud positiva para nada. Dice el verso 48, no tenemos razón en decir que eres un samaritano. Decirle a alguien que es samaritano es un insulto para ellos, en su cultura, que los samaritanos los consideraban paganos, ¿no? Como diciendo, no decimos que tú eres es como decir ahorita eres un ateo y que estás endemoniado. En otras palabras, es un doble insulto. Le dicen samaritano como de manera despectiva y luego le dice endemoniado. Eh, es como es un doble insulto que le están diciendo a Jesús. Según ellos, ¿verdad? Lo están insultando. Pero Jesús así con toda su calma les dice, no estoy poseído de ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí, dice. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez, dice. Hablando de Padre, Dios Padre. Ciertamente les aseguro, dice Jesús, otra verdad, que el que cumple mi palabra nunca morirá. Otra verdad que Jesús les dice, pero que no la pueden entender, precisamente porque están en un estado de confusión y de ceguera espiritual, de no poder entender lo que Jesús le está diciendo. Y luego, versos 52 vuelven a decirle a Jesús, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, les exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿No? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Dice. Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Le decían a Jesús. Verso 54, Jesús dice, y si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozca, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Dice. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, dice, y lo vio y se alegró. Dice. Y luego le dijeron, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Ya has visto a Abraham? Le dijeron. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, dice Jesús, yo soy. O sea, diciendo yo existo antes de Abraham. Claro que ellos no podían aceptar que Jesús era Dios, ¿verdad? Que se había encarnado.
Entonces, dice, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo, ¿verdad? Fíjese que en el propio templo estaban teniendo esta confrontación, ¿verdad? Confrontación. Y Jesús les dijo lo que era la verdad, lo que eran ellos, ¿verdad? Pero ellos nunca lo pudieron reconocer, nunca quisieron aceptar su realidad, ¿verdad? Su realidad espiritual, de que eran esclavos del pecado. Y mucho menos iban a aceptar que Jesús los liberara, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Del hombre orgulloso, del hombre que vive en la mentira, ¿verdad? Hay mucha gente que no acepta que es pecadora, no acepta que es que ofende a Dios con su vida. Él se autocalifica como un moralista, ¿verdad? Y dice, no, pues yo soy una buena persona, yo no hago ningún mal, en fin. Y se autojustifica con, tal vez haga algunas cosas, podríamos decir, no tan malas, ¿verdad? Pero el hecho de vivir en su propia mente, ¿verdad? Eh, no se puede quitar su naturaleza humana, ¿verdad? Que lo lleva a pecar, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? El punto es de que nosotros tenemos una naturaleza humana que quiere pecar, ¿verdad? Es el deseo de esa naturaleza, es el pecado, ¿verdad? Es lo que produce. Y solamente Jesús nos puede liberar de eso. Jesús lo dice aquí en el capítulo 8 verso 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero estamos viendo que ellos no aceptaron que eran pecadores, no aceptaron que ellos pensaban que eran hijos de Dios y que no estaban en ningún pecado, ¿verdad? Y que el que estaba mal era Jesús, ¿verdad? Eh, y esa es precisamente la seña de las tinieblas. Estar en tinieblas es rechazar a Dios, rechazar a Jesús, rechazar a su palabra, pensar que uno ya se auto justifica, se autocalifica y se autoaprueba, ¿verdad? Y entonces, y ese es el problema del ser humano, ¿verdad? De que está ciego, no se da cuenta de que es pecador y no quiere salir de aquello. Precisamente, aunque Jesús mismo se los haga ver y se los diga, ¿verdad? No entran en razón, ¿verdad? No entran en razón, precisamente por su orgullo. Bueno, en el capítulo 9 está ahí enseguida, ¿verdad? El capítulo 9 habla y precisamente Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento. Y aquí es donde vamos este capítulo realmente lo que hace es ah, mostrar de que solamente Jesús, Dios, puede abrirnos los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, para poder ver eh, a Dios, reconocer a Dios, ¿verdad? Reconocer la gracia de Dios. A veces el ser humano piensa que si acepta que es pecador, piensa de que le va a ir mal, ¿verdad? Que Dios lo va a juzgar y lo va a condenar. Pero no sabe, no, precisamente porque no conoce a Dios, tiene esa manera equivocada de pensar acerca de Dios. Porque cuando uno reconoce su pecado, lo que Dios hace es perdonarlo, por gracia, ¿verdad? Y como no conoce la gracia de Dios, pues piensa equivocadamente. Si estos judíos hubiesen reconocido que eran pecadores, pues Jesús los hubiese perdonado, les hubiese hecho conocer que ellos, Dios los amaba y quería ayudarles. Pero como se negaban y se encerraban en su idea, ¿verdad? Ellos pensaban de que eran buenas personas y que Dios les iba a recompensar por ser buenos. Cuando Jesús les dice a ustedes, les está haciendo tratar de ver que no son buenos, que son malos, que son malvados, que tienen malos pensamientos, malos sentimientos. Y y todavía rechazan a Jesús porque piensan de que ellos pueden ganarse su justificación por su propia obediencia, ¿verdad? Cuando en realidad estaban engañados, estaban engañados. Y ese es el problema, ¿verdad? De la ceguera espiritual. Y cuando llegamos al capítulo 9 vamos a ver una parte, vamos a tratar de avanzar hasta la primera parte, aunque sea, ¿verdad?
capítulo 9 dice, del verso 1 al 12, vamos a tratar de llegar hasta allá. A su paso, dice, pues ya que Jesús salió del templo, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, ¿verdad? Y esta palabra de nacimiento es bien importante que está ahí porque no solamente habla de que era un hombre ciego. Juan hubiese puesto, había un ciego, ¿verdad? Y pues, y nada más, ¿verdad? Pero Jesús dijo, Juan quiso poner, era un ciego de nacimiento, dando a entender de que el ser humano nace ciego espiritualmente de nacimiento, nace así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su nace en un mundo pecador. No nació en el cielo, ¿verdad? Nació aquí en la tierra. Entonces el punto, ¿verdad? De que nacemos en una condición de pecado, ¿verdad? En un mundo pecador. Y por naturaleza, por nuestra naturaleza y nuestro nacimiento natural aquí en la tierra, nacemos en una condición donde no podemos conocer las cosas del cielo, al menos y de Dios, al menos que se nos enseñen, ¿verdad? Es el asunto. Y dice que este era un ciego de nacimiento y Jesús lo ve, ¿verdad? Jesús lo ve. Es algo bien, bien importante esto, ¿verdad? Porque dice ciego de nacimiento. Jesús nos puede ver, nos puede ver a nosotros en el estado en que estamos. Pero el ciego de nacimiento no podía ver a Jesús por su condición. Y eso es lo que está reflejando, ¿verdad? Que Dios sí sabe nuestra condición, sabe cómo estamos, pero nosotros no sabemos nada de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos buscar a Dios porque no lo vemos, ni físicamente ni espiritualmente. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es imposible, ¿verdad? Entonces, tu condición no te permite que tú lo puedas distinguir, que tú te puedas dar cuenta, al menos de que nazcas de nuevo, ¿verdad? Que es que tengas un nuevo nacimiento, pero espiritual. Eso es lo que le dijo a Nicodemo. Entonces aquí estamos viendo esto, ¿verdad? Que Jesús vio al hombre, pero el hombre no lo podía ver a él. Verso 2. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, maestro, quiere decir rabí, para que este hombre haya nacido ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? En la mente de estos discípulos era casi seguro que este estaba ciego porque era un castigo de Dios. Ellos ya asumían eso, como diciendo, él hizo algo malo y lo castigó Dios, o sus padres hicieron algo malo y castigó al hijo, ¿verdad? O sea que ellos no están dando opciones de que no fuera por castigo, ¿verdad? Como diciendo, es casi seguro que es un castigo, pero no sabemos si él pecó o sus padres. Y Jesús les aclara y le dice, ni él pecó ni sus padres. Cuando dice que ni él pecó ni sus padres, no está diciendo decir que sus padres eran santos, perfectos, no. Que esa ceguera no era por un pecado en especial, ¿verdad? Que fue un castigo de Dios, eso le está queriendo decir. Claro que sus padres eran pecadores como cualquier ser humano, pero en particular esta ceguera no era por eso, por un castigo, ni por algo que Dios se había ensañado con él o cosas así. Respondió Jesús, sino que esto sucedió, dice Jesús, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, ¿verdad? Su condición física de este ciego no fue por causa de un pecado en particular, de él o de sus padres. El propósito es que este ciego llegaría a experimentar la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? Ese era el propósito por el cual Jesús lo iba a sanar, ¿verdad? Porque yo imagino que en Israel había más ciegos, ¿verdad? Y sanó a varios ciegos Jesús, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sanó a todos los ciegos, ¿verdad? Posiblemente no sanó a todos. Pero en este caso Jesús está diciendo, esta va a ser una experiencia para este hombre. Esto le va a cambiar la vida. Esta experiencia que él va a vivir le va a cambiar la vida de tal manera que él se va a dar cuenta de que él no tenía la oportunidad de volver a ver, al menos de que Dios interviniera, ¿no? En su vida. Entonces, es lo que va a querer enseñar en este capítulo
a Juan, ¿verdad? Entonces Jesús dice en el versículo 4, mientras sea de día, dice Jesús, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Acuérdense que Jesús está haciendo un trabajo, una nueva creación. Y es una creación espiritual, ¿verdad? No está creando nada físico, simplemente está transformando eh, la vida de las personas a través de ciertas acciones que él está haciendo. Dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Pero está hablando de una obra espiritual. Viene la noche, dice Jesús, cuando nadie puede trabajar, porque en aquellas épocas no había luz eléctrica, así que caía la noche y todos a su casa, ¿verdad? Así que mientras esté yo en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. En otras palabras, está hablando de una luz espiritual, que la gracia de Dios está presente y es momento de que la gente la vea, que la gente se dé cuenta del Dios que Él trae. El mensaje que Jesús trae es de un Dios de amor, de compasión, ¿no? Entonces, y es tiempo de que se vea, dice Jesús. Esta es una acción que la gente va a ver, dice. Que Dios no viene a castigar a la gente, sino a ayudarle, a salvarla, ¿verdad? Dicho esto, el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en el suelo. Dice, Jesús escupió en el suelo, hizo barro, dice, con la saliva y se le untó en los ojos al ciego. Acordémonos, hermanos, que en el Génesis Dios hizo al hombre del barro, ¿verdad? De la tierra. Y aquí lo que está queriendo emular Juan en esta acción, y lo está poniendo aquí, es porque está haciendo una nueva creación Jesús. Así como en el principio creó al hombre del barro, ¿verdad? Aquí dice que hace barro con su saliva en la tierra, ¿verdad? Y se la unta en los ojos, ¿verdad? Como diciendo a ese hombre, ese Dios que creó al primer hombre de barro, aquí está nuevamente creando un nuevo hombre, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual le está trayendo algo nuevo a este hombre, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios se la está poniendo como un regalo para sus ojos, ¿verdad? Para su vida. Y luego le dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y luego entre paréntesis dice que significa enviado. Fíjese que el nombre de ese estanque de agua, desde luego, así se llamaba, y eso quería decir enviado, ¿verdad? Pero en realidad el que era enviado no era el estanque en sí, ¿verdad? Sino el enviado era Jesús, ¿verdad? Jesús fue el enviado de Dios para traer salvación a la humanidad, ¿verdad? Y dar a conocer el carácter del Padre, ¿verdad? Entonces, eso está ahí para que nosotros podamos entender de que Jesús es el que trae esa nueva vida y esa nueva relación del hombre con Dios. Y luego dice, el ciego fue y se lavó, ¿verdad? Y al volver, dice, ya veía, ¿verdad? En otras palabras, sucedió el milagro. En otras palabras, lo que está queriendo decir aquí Juan también es que cuando le hacemos caso a Jesús y Él nos da una orden, ¿verdad? Y respondemos positivamente, las cosas se van a dar, ¿verdad? Se van a dar, ¿por qué? Porque es Dios quien nos está mandando a hacer algo en su plan, en su gracia, ¿verdad? Y cuando uno responde a esto, eh, lo- los milagros, podemos decir, suceden, ¿verdad? En el capítulo anterior podemos ver que estos judíos se rehusaban a hacerle caso a Jesús, se rehusaban a creer en él, a darle crédito a sus palabras. Y este hombre, nada más Jesús le dijo, ve, y le dio crédito a sus palabras y fue, ¿verdad? No puso ninguna objeción, simplemente se dejó guiar por el amor de Dios. Y cuando uno acepta a Jesús y se deja guiar por el amor de Dios, las cosas se van dando, ¿verdad? Se van dando. Entonces, en eso estamos, ¿verdad? Y luego dice que regresa vuelve ya viendo el hombre, imagínense el milagro, ¿verdad? El milagro, la condición de este varón que vuelve ya con recibe este regalo, ¿verdad? Ocho y Recibe este media. regalo de gracia, ¿verdad? Sí, hermanita Vicky, ¿cómo está? Bienvenida. Mal, hermano.
¿Por qué? Ay, ¿Se pues, atrasó? pues, pues me perdí en la hora, hermano. Ah, pero de todas formas lo va a ver mañana, porque lo voy Bueno, a poner más tarde en sí, YouTube. hermano. Lo ve en YouTube, ¿verdad? Pero Ay, estamos en Juan capítulo 9 con el ciego. Juan ujú, capítulo 9 del 1 al 12. Estamos viendo esta parte. Ya vimos parte del capítulo 8, pero estamos viendo esta parte, ¿verdad? Y dice que este ciego regresó y al volver dice ya veía. Pero aquí estamos viendo que Jesús está actuando de pura gracia, ¿verdad? Está mostrando la gracia de Dios. El ciego ni siquiera le pidió que le sanara. El ciego ni siquiera le dijo, creo en ti, sáname. No, aquí estamos viendo que Jesús está actuando por su propia iniciativa. El hombre ni lo podía ver. Y eso es lo que estamos viendo, de que cuando el hombre es humilde, ¿verdad? Dios se acerca, lo bendice, le quiere ayudar y el hombre responde positivamente sin poner tanto obstáculo, ¿verdad? Como los vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que le decían a Jesús estaba endemoniado y no, este no pasó, aquí todo lo contrario, ¿no? Y este hombre estaba ciego, ¿verdad? ujú. Y entonces ese es el asunto, ¿verdad? Que estamos viendo cómo es que la gracia de Dios actúa, ¿verdad? Dios actúa primero y si el hombre y la persona lo recibe, pues esa gracia le viene de bendición en su vida. Y luego dice el verso 8: sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Y unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece, dice. Pero él, dice, el que había sido ciego y ahora veía, dice, yo soy, yo soy. En otras palabras, él empieza a dar testimonio de que algo pasó en su vida, ¿verdad? De que algo realmente vino a ser una nueva persona. Imagínense, es una persona que estaba sentada ahí pidiendo limosna, que no podía trabajar, incapacitado, y ahora es una persona totalmente nueva, que ya puede valerse por sí mismo, que ya puede ah, actuar de una manera diferente, ¿verdad? Vivir de una manera diferente. Entonces le empiezan a preguntar al hombre, ¿verdad? Este hombre va a dar testimonio, ¿verdad? Como le van preguntando, es precisamente para eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano, para que después él pueda decir cómo es que fue transformado. Dice entonces, dice, le preguntaron, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Y luego dice el versículo 11, él dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver, dice. Fíjese qué tan simple es esto, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 8 vimos qué tan complicado se pusieron los religiosos con Jesús, qué tan complicado estaban ahí que no querían aceptarlo, que no querían reconocer que Él venía a ayudarles y quería ayudarles. No querían, no quisieron. Al contrario, lo querían matar. Mientras que aquí este hombre, pues simplemente dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Bueno, hasta aquí, hermanos, este capítulo, hasta aquí, este capítulo, cuando seguimos viendo, vamos a ver cómo este hombre va pasando progresivamente, va conociendo más a Jesús. Aquí cuando volvió ya no vio a Jesús, ¿verdad? Simplemente se dejó guiar por sus palabras. Ya que regresó, Jesús ya no estaba. Y luego le empiezan a hacer preguntas a este hombre que había sido ciego. Y más adelante vamos a ver en el versículo 17 que él dice, a mí se me hace que él es profeta, ¿verdad? Como diciendo, él es un portavoz de Dios. Entonces le empiezan a hacer más preguntas diciendo, no es posible porque este hombre
no guarda el sábado, porque eso pasó en un sábado, ¿ah? Y dice, y le van a decir que ese hombre, pues como no guarda el sábado, no es de Dios, ¿verdad? Es un hombre que está fuera de, de- de la idea de honrar a Dios. Y empiezan y le empiezan a cuestionar al hombre, ¿verdad? Y en este capítulo, más adelante, vamos a ver de que ya habían, los judíos, ya, los fariseos ya habían prohibido o ya habían dado un dictamen, ¿verdad? De que el que reconociera que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Ya no iba a poder entrar a las sinagogas a escuchar las explicaciones del Antiguo Testamento. Y después, más adelante, ya que lo dejan de interrogar a este hombre y lo expulsan, ¿verdad? Lo expulsan y le dicen que, porque Jesús, él los confronta y les hace ver que ellos están en un error. Porque dice, si este hombre no fuera de Dios, no pudiera hacer milagros, dice. Entonces, él saca una conclusión favorable, inteligente, sabia, ¿verdad? Guiada por Dios prácticamente, donde reconoce que Jesús sí está conectado con Dios, ¿verdad? Y luego Jesús lo encuentra ya solo, ¿verdad? Más adelante, pues, no lo leemos por falta de tiempo. Y Jesús le dice, oye, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Le dice. Y le dice, el que era ciego le dice, pues, me gustaría creer, pero no sé quién es, dice. Me gustaría, me gustaría creer en el Hijo de Dios, dijo. Y Jesús le dice, yo soy, le dice. Y dice, no solamente lo has conocido, lo has visto, le dice. O sea, no solo has recibido su gracia, sino lo has conocido personalmente. Lo puedes ver con tus propios ojos, le dice. Esto hace que él dice que se arrodilló y adoró a Jesús, dice. O sea, lo reconoció como divino, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? De que este hombre que era ciego termina reconociendo a Jesús y adorándolo, ¿verdad? Primero lo llama un hombre, luego lo llama un profeta, y al final del capítulo lo llama Señor, ¿verdad? Y lo adora, ¿verdad? Y se postra y lo adora. Y Jesús al final dice en el capítulo, dice que él había venido al mundo para que los que eh, decían que veían se quedaran ciegos, ¿verdad? Y los que no veían les iba a abrir los ojos, ¿verdad? Dando a entender de que como los fariseos, aquel que es orgulloso y no quiere reconocer la grandeza de Jesús en su vida y ni la gracia de Dios, ¿verdad? Pues no lo va a recibir, no va a poder disfrutar de esa bendición. Mientras que el humilde, el que se humilla y reconoce que es pecador, va a recibir el perdón de sus pecados, va a recibir la gracia de Dios y le va a ir mejor en la vida. Y va a conocer la verdad y la verdad lo va a liberar de esa ignorancia, ¿verdad? Y de esa vida sin relación realmente una relación con Dios, ¿verdad? Los fariseos tenían una religión, pero no tenían una relación real con Dios porque sus hechos lo delataban, ¿verdad? Lo delataban. Y mucha gente puede estar en una iglesia, ¿verdad? Pero si no ha tenido la humildad de recibir a Cristo en su vida y dejar que Cristo transforme su vida y que es por gracia, es un regalo de Dios, pues se va a quedar así, ¿verdad? Se va a quedar sin poder disfrutar de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Que Cristo trae a nuestras vidas. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, porque ya se pasó el tiempo. Y a mi hermanita que llegó un poco tarde, a nuestra hermana Vicky, hoy en la noche subo el video y mañana lo puede ver en YouTube, ¿verdad? En Juan capítulo 8 verso 31 en adelante, donde dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué verdad se refiere y para conocer la verdad pues hay que ser humildes, ¿verdad? Y recibir a Jesús, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a terminar la grabación y se pueden quedar ahí para comentar qué es lo que aprendimos y algo que no entendieron o quieren otra explicación de algo más, pues con mucho gusto lo hacemos. Me da mucho gusto que estén aquí. Bendiciones.